El famoso economista Nouriel Roubini ha advertido de que la madre de todas las crisis no se podrá evitar. Nos va a explicar por qué y contrastaremos sus argumentos con los de los grandes inversores. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Roubini es un destacado economista que fue asesor financiero de Bill Clinton, cuando este era presidente. En 2006, durante una sesión del Fondo Monetario Internacional, predijo el estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis del petróleo y la pérdida de la confianza de los consumidores, y que estos tres hechos traerían una profunda recesión. La mayoría de economistas no le tomó en serio en ese momento, pero las tres cosas ocurrieron poco después. Desde entonces, es un economista al que se le presta mucha atención. Ahora nos va a explicar por qué es tan negativo con el futuro y qué problemas ve. La economía mundial se dirige a una confluencia sin precedentes de crisis económicas, financieras y de deuda. Tenemos deuda en 4 niveles diferentes. Primero, tenemos la deuda de las empresas. Esta es en forma de préstamos bancarios, deuda en bonos y deuda privada. Segundo, la deuda del sector financiero, tanto de las instituciones bancarias como las no bancarias. Tercero, la deuda en el sector público. Esta incluye bonos gubernamentales centrales, autonómicos y locales. También deudas implícitas, como la obligación de pagar las pensiones y el sistema de atención médica. El gasto en pensiones y en el sistema sanitario seguirá creciendo a medida que la población envejece. Si uno analiza las deudas explícitas, las cifras son sorprendentes. A nivel global, la deuda total del sector público y privado como porcentaje del PIB aumentó del 200% en 1999 al 350% en 2021. El ratio hoy es del 420% en las economías avanzadas y del 330% en China. En Estados Unidos es más alto que durante la Gran Depresión y el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por último, tenemos la montaña de deuda que tienen los hogares, como hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos para vehículos, créditos estudiantiles, préstamos personales, etc. Hay una frase que se le atribuye a Edward Deming. Es la siguiente: solo creo en Dios, los demás que me traigan datos. Cuando recibimos una información que puede tener cierta importancia, considero que es una buena práctica comprobar con datos si esta información es verdad o no. Y si lo podemos comprobar con otras dos fuentes, mucho mejor. Hemos visto el aumento de la deuda mundial y la de Estados Unidos. Vamos a ver ahora cómo está la deuda de los hogares. Aquí podemos ver que desde 2013, más o menos, la deuda de los hogares estadounidenses ha ido creciendo, siendo la hipoteca la principal deuda. Sin embargo, si comparamos la deuda de los hogares frente al PIB, vemos que desde la crisis del 2008 se ha ido reduciendo. Solo hay un leve incremento con la pandemia, y ahora ha vuelto a bajar al 75% sobre el PIB. En España, la evolución ha sido similar. También las empresas han ido reduciendo su endeudamiento, y son las administraciones públicas las que lo aumentan. En la zona euro, Japón y Reino Unido tampoco vemos que aumente la deuda de los hogares. En cambio, sí que aumenta en los países emergentes, sobre todo en China. También se puede comparar la deuda de los hogares frente a sus ingresos, al igual que comparamos la deuda neta de una empresa frente a su beneficio operativo. Al comparar la deuda con los ingresos, podemos ver la capacidad para pagar esa deuda. Aquí tenemos una comparación de la deuda de los hogares en los siguientes países analizados. Una deuda del 100% significa que la deuda media de los hogares es igual a los ingresos anuales medios de un hogar. Los hogares de Australia, Holanda, Noruega, Dinamarca y Suiza, que no aparecen en la lista, serían los más endeudados. Desde luego que la deuda puede impulsar la actividad económica si se utiliza para invertirla en capital nuevo, como por ejemplo en maquinaria, vivienda o infraestructura pública que genere una rentabilidad mayor que el coste de los intereses. Pero gran parte del endeudamiento simplemente se destina a financiar el gasto de consumo, ya que está muy por encima del ingreso propio de manera persistente. Y esa es una receta para la quiebra. Algo tan sencillo como no gastes más de lo que ingresas. Pero esto a menudo se le olvida a los gobiernos. Hay que tener en cuenta que las inversiones en capital también pueden tener riesgo. Puede que un hogar compre una vivienda a un precio inflado artificialmente, o que una compañía busque expandirse demasiado rápido olvidando la rentabilidad de la empresa, o que un gobierno gaste el dinero en elefantes blancos, que son los proyectos de infraestructura extravagantes pero inútiles. Veamos un par de ejemplos de elefantes blancos. El aeropuerto privado de Ciudad Real.
pero financiado en buena parte con dinero público. Fue inaugurado en 2008 y rápidamente se convirtió en un aeropuerto fantasma. Pero esto no es nada comparado con Naypyidaw. Es una ciudad construida en secreto de la nada por el gobierno de Myanmar entre el año 2000 y el año 2006. Debía ser la nueva capital del país, así que cuenta con autopistas de 20 carriles, hoteles de lujo y un largo etcétera. Pero a día de hoy es una ciudad casi desierta. Este endeudamiento excesivo ha existido desde hace varias décadas por varias razones. 1. La democratización de las finanzas ha permitido que los hogares de escasos ingresos financien el consumo con deuda. 2. Los gobiernos de centro-derecha han recortado persistentemente los impuestos sin recortar también el gasto, mientras que los gobiernos de centro-izquierda han gastado generosamente en programas sociales para los que no existen suficientes impuestos altos que los financien. Y 3. Las políticas tributarias que favorecen la deuda sobre el capital propio, incentivadas por políticas crediticias y monetarias ultralaxas de los bancos centrales. Todo esto ha alimentado un crecimiento del endeudamiento tanto en el sector privado como en el sector público. Años de quantitative easing y el alivio del crédito mantuvieron los costes del endeudamiento cerca de cero, y en algunos casos hasta en terreno negativo, como en Europa y Japón hasta hace poco. En 2020, la deuda pública equivalente en dólares con rendimiento negativo era de 17 billones de dólares, y en algunos países nórdicos hasta las hipotecas tenían tasas de interés nominales negativas. Por ejemplo, el Euribor, que muestra el tipo de interés al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí, ha estado 6 años en negativo, lo que fomentaba el endeudamiento. Hoy, lamentablemente, con el aumento de la inflación, la Fed está subiendo los tipos del 0 a más del 4%. Tienen que llegar al menos hasta el 5 o el 5,25% posiblemente. En mi opinión, cerca del 6%. Entonces, las instituciones que sean insolventes estarán en apuros. Ese es el estrés crediticio. Esta semana hemos tenido subidas de tipos de interés tanto de la Fed como del Banco Central Europeo, y esperan seguir subiéndolos en 2023. Por encima del 5% en el caso de la Fed y mucho más del nivel actual en el caso del BCE, aunque no han dado cifras. Lo que sí ha dicho el BCE es que empezará a reducir el balance a partir de marzo de 2023, lo que también es una medida restrictiva. Esto lo hacen ya que estiman un crecimiento aún elevado de los precios en 2023, y no prevén llegar al objetivo de inflación del 2% hasta 2025. La explosión de ratios de deuda insostenibles hizo que muchos prestatarios, como hogares, empresas, bancos en la sombra, gobiernos y hasta países enteros, fueran zombies insolventes, que solo sobrevivían gracias a los tipos de interés bajos, que permitían que los costes de la deuda, los intereses, resultaran manejables. Durante la crisis financiera de 2008 y durante la crisis de la pandemia en 2020, muchos agentes insolventes fueron rescatados por las políticas de tipos de interés cero o incluso negativas, los estímulos monetarios y los rescates fiscales. Si no, hubieran quebrado. Pero ahora, la inflación, que ha sido alimentada por las mismas políticas fiscales, monetarias y crediticias ultralaxas, ha puesto fin a este amanecer de los muertos financieros. Los bancos centrales se vieron obligados a aumentar los tipos de interés, en un esfuerzo por restablecer la estabilidad de precios, y así los zombies están experimentando importantes incrementos en los intereses que tienen que pagar. Para muchos, esto representa un triple golpe, porque la inflación también está erosionando el ingreso real de los hogares y reduciendo el valor de los activos de los hogares, como las acciones. Lo mismo es válido para las empresas, las instituciones financieras y los gobiernos frágiles y excesivamente endeudados. Enfrentan costes de la deuda en fuerte aumento, una caída de los ingresos y una reducción del valor de los activos, todo al mismo tiempo. Los gobiernos suelen gastar más de lo que ingresan, así que, para asumir todos los gastos, se endeudan en la diferencia entre los gastos y los ingresos. Pero esa deuda generará un gasto en intereses, por lo que los gastos al año siguiente aumentarán, y por lo tanto, el Estado tendrá que pedir más deuda que el año anterior, y esto generará más costes en intereses, que a su vez aumentará los gastos del año siguiente, y así sucesivamente. La magia del interés compuesto también aplica en este caso con la deuda, aunque claro, de modo negativo. El crecimiento se va acelerando debido al efecto bola de nieve. Antes de seguir, quiero darte de nuevo las gracias por dar me gusta a los vídeos, que ayuda mucho al canal.
Si no estás suscrito y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Pero lo peor es que estos acontecimientos coinciden con el retorno de la estanflación, es decir, alta inflación junto con crecimiento débil. La última vez que las economías avanzadas experimentaron estas condiciones fue en los años 70. Pero al menos entonces los ratios de deuda eran muy bajos. Hoy enfrentamos los peores aspectos de la década de 1970 junto con los peores aspectos de la crisis financiera del 2008. Y esta vez no podemos simplemente bajar los tipos de interés para estimular la demanda. Después de todo, la economía global está siendo azotada por shocks de oferta negativos de corto y medio plazo, que están reduciendo el crecimiento y haciendo subir los precios y los costes de producción. Estos incluyen 1. Las alteraciones de la oferta de mano de obra y de productos, generadas por la pandemia. 2. El impacto que tiene la guerra de Rusia en Ucrania en los precios de las materias primas. 3. La política de COVID-0 cada vez más desastrosa de China. Y una decena de otros shocks de medio plazo, desde el cambio climático a los acontecimientos geopolíticos, que crearán presiones estanflacionarias adicionales. A diferencia de la crisis financiera de 2008 y los primeros meses de la pandemia, no será posible rescatar agentes públicos y privados con políticas macrolaxas, ya que esto arrojaría más combustible al fuego inflacionario. En este momento, todos los bancos centrales están jugando duro, hablando duro y actuando duro, porque tienen un problema de credibilidad. Pero en mi opinión, hay dos problemas. Un problema es que, si intentan llegar al 2% de inflación, provocan una recesión. Y esta recesión no va a ser corta y superficial. No van a ser 2 trimestres de crecimiento negativo y luego a crecer otra vez. Va a ser una recesión severa debido al índice de endeudamiento, porque vamos a entrar en un ajuste fiscal y monetario. Y al mismo tiempo, no solo tendremos un colapso económico, también tendremos un colapso fiscal. Bueno, ya sabes, incluso si tienes una recesión corta y poco profunda, generalmente desde el pico al valle, el SP500 cae un 30%. Durante la crisis del 2008 cayó un 50%. El mercado ha caído desde máximos algo más de un 15%. Entonces, incluso si tuviéramos una recesión leve en este momento, tendríamos otro 10 o 15% adicional de caída. Si tenemos una recesión más severa, pero no tan severa como la del 2008, tendríamos una caída de al menos el 40%. Así que tendríamos todavía una caída por delante del 25% adicional. Así que Roubini baraja desde máximos una caída de la bolsa de entre el 30 y el 40%. Así que ve a la SP500 cayendo entre los 3.350 y los 2.900 puntos. Pero, ¿y qué piensan los grandes inversores de todo esto? Con los que yo personalmente estoy de acuerdo. Una de las frases de Warren Buffett es que no predecirá lo que hará el mercado, ya que no tiene la menor idea. Seth Klarman deja ver que es de la misma opinión. John Templeton comenta: nunca encontré a nadie cuya opinión sobre lo que el mercado de valores haría la próxima semana o el próximo mes valiera la pena. Mismo pensamiento tenía Benjamin Graham. Y Peter Lynch nos dice: se ha perdido más dinero intentando prever las correcciones y protegiéndose frente a ellas que sufriéndolas realmente. Sin duda, las economías avanzadas que se endeudan en su propia moneda pueden utilizar un brote de inflación inesperada para reducir el valor real de algún porcentaje de deuda nominal si es a largo plazo y a tipo fijo. Si los gobiernos no están dispuestos a aumentar los impuestos o recortar el gasto para reducir sus déficits, la monetización del déficit de los bancos centrales, una vez más, será vista como el camino de menor resistencia. Pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Llegará un momento en el que el genio de la inflación saldrá de la lámpara, que es lo que sucederá cuando los bancos centrales abandonen la lucha contra la inflación para hacer frente a la inminente crisis económica y financiera. La madre de todas las crisis de deuda estanflacionarias se puede posponer, pero no evitar. Esto último va muy en la línea con la idea de Russell Napier de que se avecina la represión financiera y que vimos en un vídeo anterior. Ese vídeo te lo dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.